El tema de hoy se llama el poder de Dios para la vida. Y voy a leer en Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zorobabel es el sumo sacerdote cuando el pueblo de Israel regresó del exilio. Habían pasado 70 años cuando Dios había prometido que Israel regresaría del exilio. Entonces Ciro, rey de Persia, dice que todo aquel que quiera regresar a construir el templo de Dios y reconstruir la ciudad, regrese. Ahora, se cree que miles de judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, a esclavitud. Pero en esos 70 años mucha gente ya hizo su vida allá en Israel, en Babilonia, y ya no quiso regresar. Los libros de Nehemías, Esdras, Zacarías, Ageo, todos estos libros hablan exactamente del regreso del exilio y de la reconstrucción. El problema era que ellos tenían que reconstruir toda la muralla que protegía a Israel, tenían que volver a reconstruir los medios de producción, la agricultura, el mercado, la ganadería, todo tenía que volverse a levantar de cero. Y entre las otras metas era reconstruir el templo. Ahora, el templo que Salomón había construido y que había sido destruido, eso había llevado años hacerlo. Y había costado mucho dinero. Pero Dios pone en el corazón de Ciro que regresen y que lo reconstruyan. Ahora, el libro de Esdras y el libro de Nehemías y todos estos libros van a contar que el enemigo de nuestras almas se va a levantar para que no reconstruyan el templo, para que no reconstruyan las murallas. Y ellos van a tener una gran lucha, tremenda, terrible, a muerte. Los enemigos de nuestras almas nunca van a querer que usted se levante, que usted nunca venga a la casa de Dios, que usted nunca tenga una vida victoriosa, que usted no tenga una vida familiar de victoria. Y siempre le va a hacer la guerra. Siempre va a tratar de destruir su vida. Ahora, lo que tenemos que entender nosotros es lo que Dios le dice a Zorobabel. Es cierto, la obra que tienes por delante es una gran montaña, pero no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu, dice Dios. Y entonces esa montaña que tú ves enorme, ese gigante para tu vida, va a ser reducida a llanura. ¿Y cómo va a ser? En gracia sobre gracia, dice el Señor. Mire qué tremendo. Va a ser en gracia sobre gracia. Y hermanos, el tema es que la vida victoriosa no es con fuerzas humanas, con capacidades humanas, sino con el poder de su Santo Espíritu. El pasaje no habla sobre la capacidad militar que podamos tener o de la capacidad financiera. De igual manera con la capacidad numérica, la capacidad técnica, sino todo lo contrario. Está hablando que todo se puede realizar con el poder de su Santo Espíritu. Hay varios principios en este pasaje, en estos dos versículos que deben ser comprendidos. Ahora, estos principios no son solo para aplicarse en el reino de Dios, sino para la vida diaria, para la vida familiar, para la vida de trabajo. Lo primero que hoy debemos aprender es que lamentablemente por la costumbre damos por sentado que todo se realiza por inercia,
pero debemos dimensionar, debemos acotar, debemos comprender que Dios es el que maneja todo. Le doy un ejemplo. Un día se subió un muchachito a un techo a bajar un avioncito con el que andaba jugando de papel, y el avioncito voló y cayó en el techo, y el niño se subió a bajarlo. Cuando el niño estaba en lo más alto del techo, se deslizó y se venía cayendo, y cuando el niño se venía cayendo, dijo: ay, Dios mío, deténme, dijo. Un clavo justo lo enganchó del pantalón, y cuando ya lo tenía enganchado del pantalón, el niño dijo: ya no te preocupes, Señor, ya estoy agarrado aquí del clavo, dijo. ¿Cuántos somos como el niño que, creyendo que ya enganchados del clavo, no necesitamos de Dios, sin saber que fue Dios quien puso el clavo allí? ¿Y qué decir de esta otra historia? Escuché a un predicador decir: olvidé mis anotaciones del tema que impartiría, por lo que deberé depender totalmente de Dios en esta oportunidad. Esto nos demuestra que estamos en una crisis, intentando hacer la obra de Dios o vivir la vida cristiana sin la intervención de Dios. Nosotros tenemos que entender que entramos en crisis cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de nuestros estudios. Cuando usted y yo sacamos a Dios de todas las áreas de nuestra vida, nosotros entramos en crisis. Debido a que nosotros no estamos dependiendo del poder y la guía de Dios, es que vivimos vidas carnales. Esto es una vida no espiritual. Y mientras nosotros vivamos por nuestros medios, por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia, nuestra vida no podrá ser sobrenatural. Y cualquier no creyente puede hacer y vivir la vida igual que nosotros, porque nosotros no la estamos viviendo de manera sobrenatural. Debemos comprender que la obra de Dios, la vida de los creyentes, debe vivirse solo mediante el poder de Dios. De igual manera, no podremos vivir la vida victoriosa sin la guía de Dios, ya que podremos tener éxito en muchas áreas, pero solo serán victorias pírricas, solo serán victorias pasajeras, solo serán victorias que no dejan huella, serán victorias muy leves. Y aquí están por lo menos 3 principios que quiero que comprendamos esta mañana. Primer principio del pasaje a comprender: la obra de Dios solo puede ser hecha por el poder de Dios. Dice la palabra: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Todo lo que realicemos en el reino de Dios será mediante su poder y su Santo Espíritu. Todo lo que realicemos sin el poder de Dios es totalmente inadecuado y destinado al fracaso. Cuando la Biblia afirma no con ejército ni con fuerza, está afirmando que no lograremos nada por mucha gente que tengamos, por mucha capacidad humana, por mucha capacidad financiera. Cuando se habla de ejército es gente con poder bélico. Cuando se habla con fuerza, está hablando de vigor, de habilidades, de capacidad humana, de capacidad financiera, capacidad técnica. Lamentablemente, muchas veces nosotros juzgamos o afirmamos que tendremos éxito si tenemos dinero, si tenemos amigos, si tenemos inteligencia, si tenemos contacto, si tenemos tecnología, si tenemos recursos. ¿Cuán equivocados estamos? ¿Cuánta gente dice: yo voy a triunfar en la vida porque tengo dinero? ¿Cuánta gente dice: yo voy a triunfar en la vida porque soy inteligente? ¿Cuánta gente dice: yo voy a triunfar en la vida porque soy amigo de los gobernantes? Y es cierto que todos estos recursos, inteligencia, capacidad financiera, todo absolutamente se puede usar para la gloria de Dios, pero es insignificante comparado con el poder de Dios. Usted puede tener el amigo más poderoso sobre la tierra, pero ese es insignificante comparado con el poder de Dios. Usted puede ser amigo del hombre más rico de este mundo, pero ese es insignificante comparado con el poder de Dios. Usted puede tener todos los recursos técnicos financieros de este mundo, ser amigo del dueño del Banco Mundial,
pero ese es insignificante comparado al poder de Dios. Solo cuando sometemos nuestras vidas a su dirección y su total confianza es que nosotros lograremos la victoria. La Biblia nos advierte que no es la capacidad económica, que no es la capacidad financiera, que no es por la cantidad de amigos, la inteligencia, el dinero que usted tenga, que va a obtener la victoria. Y permítame decirle que todos los que participamos en cualquier ministerio de la iglesia, sea en la enseñanza, en la predicación, en la alabanza, en la evangelización, en la consejería, en el diaconado, en el servicio, cualquiera que sea el área, el ministerio que usted tenga o desarrolla, si lo hace en la carne, no tendrá fruto perecedero. Todo esfuerzo carnal será exactamente eso, un esfuerzo que no dejará huella. Respetuosamente le afirmo que si usted participa en las cosas de Dios únicamente para que lo vean, su trabajo será infructuoso. Si solo lo hacemos para figurar, no dejará bendición, ni transformación, ni restitución, ni paz, ni para su vida, ni para la de nadie más. ¿Por qué? Porque usted lo está sembrando en la carne. Sea evangelismo, sea alabanza, sea lo que sea, únicamente será tiempo perdido. Nosotros no tenemos la capacidad de transformar vidas, ni mucho menos la nuestra, ni mucho menos la de nadie más. Solo seremos aves de paso, árboles sin fruto, nubes sin agua, vidas estériles. Cuando usted y yo vivimos la vida carnalmente y aparentamos querer servir al Señor. Y dígame, ¿para qué sirve una vida sin fruto? Si queremos tener éxito en la vida, en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la familia, debe ser mediante el poder de su Santo Espíritu. Si queremos ganar a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros, debe ser por medio del Espíritu Santo. Si queremos vidas transformadas, dejemos que primero la nuestra sea transformada por medio del poder del glorioso y santo Espíritu de Dios. Y eso significa que debemos someternos con humildad. Solo entonces, y solo entonces, podremos hacer la obra con alegría. Solo entonces podremos hacer una obra ilimitadamente, porque no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra capacidad financiera, no depende de nuestra técnica, no depende de nuestra capacidad. Solo entonces podremos hacer la obra ilimitadamente, porque depende del Espíritu Santo. Solo entonces podremos hacer su obra sacrificialmente. Solo entonces podremos hacer su obra poderosamente. Solo entonces podremos hacer su obra sin quejarnos de nada ni de nadie. Porque cuando usted no está obrando en el Espíritu Santo, se queja de todo y se queja de la gente también. Solo entonces podremos tener una vida victoriosa. Solo entonces podremos hacer su obra, aunque suframos y aunque nos cueste lo que nos cueste. Segundo principio. La obra de Dios solo puede tener victoria con el Espíritu Santo de Dios. Mire, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerde, Zorobabel tenía que construir ese gran templo. No tenían los recursos. Ciro les había dicho que les iban a dar el dinero, pero cuando usted lee detenidamente los pasajes, les habían cortado el recurso, porque los enemigos que estaban alrededor de Israel habían hecho que les cortaran los recursos. De hecho, los estaban amenazando para matarlos. Cuando usted lee Esdras, cuando usted lee Nehemías, usted se da cuenta que no es lo mismo que le pasa a usted en su vida. Usted quiere un trabajo, quiere restaurar su familia, pero no solo tiene los enemigos naturales, a veces usted mismo, su propio comportamiento es tan negativo. Y hermanos, debemos reconocer que muchas veces nosotros no podemos solucionar los problemas de nuestro propio hogar. Créame, usted no puede solucionar los problemas de su hogar, ni de sus hijos, ni de su familia, ni de sus padres. Es cuando nos rendimos, el Espíritu Santo obra en su casa, en sus hijos. No somos los hombres los que tenemos la solución a eso. Y escúcheme esto, hermanos.
Los resultados serán perecederos y las victorias reales cuando el Espíritu Santo obre en nosotros. Usted puede decir que en la carne, viste, como fui yo el que lo evangelicé, se convirtió. Sí, pero a la vuelta ahí ya está tomando. Porque como no fue el Espíritu Santo el que lo convirtió, sino que fue usted creyendo en sus méritos que entonces lo convenció, no es un cimiento perecedero. Una enseñanza bíblica que sea en la carne, un canto, si yo paso a cantar para exhibirme, entonces el Señor no recibe gloria y la persona no es ministrada porque no es en el poder del Santo Espíritu de Dios. Y dice, qué bonito cantó, pero se le olvidó. ¿Y qué cantó? Se me olvidó, pero qué bonito. Igual es la predicación, hermanos. Vieras qué tremendo, cómo habla de bonito ese señor. ¿Y qué dijo? Ay, a saber qué dijo. No sé ni de qué dijo. Entonces, las personas que ganemos para Cristo, nuestra familia, nuestro hogar, van a ser sólidos, van a permanecer. Y por eso debemos darle importancia al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, háblale a su alma y dígale, sométete a la lectura y lo que el Espíritu Santo te va a guiar. Cuando usted y yo le damos el lugar primordial a las Sagradas Escrituras y en verdad no solo nos animamos a nosotros a ser obedientes, sino animamos a otros a que lean la Escritura, entonces el Espíritu Santo va a obrar. Cuando la iglesia misma esté unida, póngame atención a esto, hermano. Cuando usted procura que la iglesia esté unida, entonces usted va a ver actuar el poder y la gloria de Dios en la iglesia. Pero si alguno de nosotros socava la unidad de la iglesia, escúcheme, si alguno de nosotros socava la unidad de la iglesia con chismes, con problemas, con divisiones, con cualquier cosa, esa persona vivirá vida miserable. ¿Por qué? Porque está socavando a la esposa de Cristo. ¿Y usted cree que Cristo no va a defender a su esposa? Nosotros debemos de tratar de procurar la unidad de la iglesia. Debemos recordar siempre que si creemos y confiamos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en mi dinero, nunca lograremos nada. No pensemos que lograremos porque somos muchos. No pensemos que lograremos las cosas porque tenemos el dinero. Eso no garantiza nada. Por el contrario, si estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios y somos fieles, humildes, obedientes, aunque no tengamos dinero, no seamos inteligentes, no tengamos capacidad, si el Espíritu Santo está aquí, Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. A Él va a ser la gloria. Y hermanos, es sumamente inspirador y motivador ver el Espíritu Santo hacer obras poderosas en la iglesia. Cuando sana a una persona, cuando devuelve la vista a alguien, cuando hace un milagro en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando, hermanos. No somos nosotros. Y el tercer principio es que la obra de Dios solo puede tener victoria si la gloria es de Dios. Cuán equivocados estamos cuando pensamos que tenemos algún mérito en las cosas que se hacen en la obra de Dios. Dios en su amor y en su misericordia permite nuestra participación y premia nuestra fidelidad, pero la gloria siempre es y será de Dios. Al ver detenidamente el verso 7 del pasaje que leímos en Zacarías capítulo 4, miren lo que Dios mismo le dice a Zorobabel. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Dios le está hablando al gigante que tiene que vencer Zorobabel. Y Dios con palabras proféticas, Dios mismo dice, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué está diciendo? Que ese gran gigante, ese gran problema indestructible, que no puede ser penetrado, dice Dios, yo lo voy a destruir.
Dios está hablando palabra profética sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus hijos. Ese problema que tú miras será reducido a nada. Pero cuando confíes que soy yo el que hace el trabajo, dice el Espíritu Santo, cuando me des la gloria a mí, ese problema que tienes con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, con esa deuda, esa situación que es impensable para ti que pueda ser resuelta, yo profetizo, dice el Señor, que va a ser reducido a nada. Zorobabel tenía la misión de reconstruir el templo. Los que habían regresado del exilio primero tenían que levantar su casa. Primero tenían que levantar la muralla de la calle, porque los seguían atacando. El desafío era enorme. Cuando usted lee detenidamente los libros se da cuenta que no toda la gente regresó. Mucha gente se quedó allá y estaba muy cómoda. Es como nuestros connacionales cuando se van a Estados Unidos, dicen, se van para allá y dicen, voy a trabajar unos 5 o 10 años y me regreso. Mentira, ya no se regresan. Se vuelven residentes, ciudadanos, nunca más quieren volver a venir. Y oiga todavía esto. Hay algunos que hablan igual que yo, como Zacapaneco, y cuando están ahí, dice, cuando vienen aquí van, dice, hermano, no ustedes saben ni la A, pero la O, sí saben, ¿verdad que sí? Y hermanos, nunca más van a regresar. Así de que el desafío para Zorobabel era enorme. Y yo sé que el desafío para usted es enorme, pero Dios le dice a usted, no tengas miedo. El problema que está frente a ti, si me das la gloria a mí, va a ser reducido a llanura. Amén. Amén. Las tareas de la iglesia, por muy difíciles que sean, si Dios tiene el lugar que se merece en la iglesia, porque la gloria es para Dios, serán hechas. La conversión, la transformación, la restitución de las cosas serán posibles mediante el poder de su Santo Espíritu. Y la gloria es totalmente para Dios. Ahora, Dios desea encontrar gente que le dé gloria y que confíe plenamente en Él, que se someta a Él, que sea humilde, que sea obediente. Dios no puede trabajar con el rebelde. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando el pastor, el maestro, el que canta, el que ministra, quiere exhibirse, le está robando la gloria a Dios. Y Dios no puede bendecir allí, ni hacer nada que sea firme. Dios quiere que lo que hagamos, desde predicar, enseñar, orar por un enfermo, la gloria sea absolutamente de Él. Y entonces cuando en la iglesia de nosotros damos el lugar que al Espíritu Santo le corresponde, entonces los milagros son hechos. En la Biblia nosotros vemos historias de hombres y mujeres que le fueron obedientes, humildes, sensibles y se convirtieron en héroes de la fe. El problema es que estamos viviendo un cristianismo muy light. Esto es una vida muy liviana, sin compromisos, sin responsabilidades, sin lectura bíblica, sin oración, sin ayuno. La vida light está matando a la iglesia, porque es el tipo de cristiano que se toma fotos, pero para que lo miren, no para tener una profundidad en Cristo. Participan en todos los eventos, sí, porque el asunto es figurar, no trascender, no impactar, no transformar. Eso es lo de menos. Lo chilero es que lo miren a uno en las redes sociales, que yo estoy en todos los eventos. Pero eso significa que nosotros somos soldados de Cristo, pero muchos somos soldados de puro chocolate. Son vidas acarameladas que se derriten al primer problema. Son soldados de Cristo, sí, pero de chocolate, frágiles, sin fruto, sin esperanza, sin virtud y sin gloria para Dios. Las grandes adversidades no detienen a los verdaderos soldados de Cristo.
Los de chocolate se aguadan, hermanos. Y para ser soldados de Cristo necesitamos saber las Escrituras, servirle con amor, con entrega, con devoción, con sacrificio. Para ser soldado de Cristo se requiere confiar en Dios, en sus recursos, en su poder, en su grandeza, en su amor, en su gracia. Escuche lo que le dijo a Zorobabel, que él iba a remover eso porque era gracia sobre gracia. No era la capacidad de Zorobabel, no era el dinero de Zorobabel, no era el ejército de Zorobabel, era la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Solo entonces y con el poder de Dios, los problemas suyos se van a venir abajo, las vidas van a ser transformadas, los mares se van a secar, los ciegos van a ver, los cojos van a andar y los milagros van a ser hechos en esta iglesia. Para la gloria de Dios, hermanos. Y hermanos, no debemos orar por tareas fáciles, sino que debemos orar que Dios nos dé fuerzas sobrenaturales para hacer nuestro trabajo cada día. Cada día tú serás un milagro viviente, cada día tú verás maravillas porque la riqueza de Dios estará en tu vida. ¿Cómo podemos terminar hoy, hermanos? ¿Cómo podemos concluir? Mire, Zacarías capítulo 4, 8 y 9 dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. No es una persona que comienza una cosa y nunca la termina, sino que dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento en esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Hermanos, solo cuando nos sometemos en obediencia, en amor, en gracia, Dios hace que terminemos la obra, hermanos. Amén. Yo sé que usted y yo, cuando estamos pasando por problemas financieros, problemas familiares, problemas de todo tipo, usted dice, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo si yo estoy tan mal? Pero vea lo que dice Isaías. Mire lo que dice Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nuestras fuerzas mengüen, las de Dios hacen que nos levantemos, hermanos. Amén. Entonces seremos hijos de unción, hermanos. Entonces tendremos fuerzas inagotables. No hay razón para rendirse, no hay razón para decaer, hermanos. Por muy difícil que sea el problema que usted está viviendo, usted debe decir que es con el poder de Dios que serán derribados cualquiera que sean los muros, las montañas, las dificultades, cualquiera que sea. Amén, hermanos. ¿Cuál es el desafío? Bueno, usted tiene problemas familiares. Déjeme decirle que si confía en Dios, si se vuelve a Dios y se vuelve sencillo, humilde, Dios derribará ese muro. Dios quitará esa montaña. Por muy difícil que sea, por muy imposible que se vea, Dios lo volverá a llanura. Amén. Si es nuestro ministerio, evangelismo, alabanza, misiones, lo que sea, démosle la gloria al Señor, hermanos. Sometamos nuestra alma en obediencia. Amén. Solo la obra de Dios puede ser hecha con el poder de Dios y para la gloria de Dios. Amén, hermanos.
Ora conmigo, Jessica. Dile: Señor Jesús, hoy he entendido que soy pecadora, que necesito tu perdón, que necesito tu misericordia. Entra en mi corazón, límpialo de todo pecado. Sé tú el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por morir en esa cruz. Te entrego mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.